Hola, hola quiniereros, estamos en los cuartos del mundial y hay unos datos interesantes para ver en la quiniela. Es la jornada 29 de la quiniela, entran los partidos de cuartos del mundial y los de segunda. Vamos a ver que todavía los pronósticos no están muy avanzados, pero nosotros ya lo tenemos que hacer ya. Ya os iré actualizando los datos mientras que llegue el día de mañana, porque se sella mañana al mediodía. Bueno, en realidad el cierre oficial y en algún sitio lo podréis sellar hasta las 4, pero en el resto de sitios como en el nuestro, en valverdeloteria.com, por ejemplo, a la 1 menos cuarto cerramos el sellado, porque hay que ir a comer, claro. Eso es. Entonces, vamos a hacer la quiniela de hoy. Si os fijáis, está sin desarrollar demasiado el colorido del pronóstico hasta ahora. Son los datos hasta el miércoles. Hoy es jueves. Mañana viernes ya hemos dicho que se cierra la quiniela. Casi es más interesante. Bueno, si queréis ver bien los últimos datos, podríais apurar un poco hasta media mañana y mañana, que yo intentaré publicar los datos del jueves de lo pronosticado en la quiniela, y algún partido se podría ajustar arriesgando allá donde la gente menos ha apostado, por ejemplo en algún doble. Lo demás hoy a la noche se puede sellar porque es muy fácil que se os escape, que se le a cualquiera. Depende también la agenda que tengáis. Pero si tenéis una agenda complicada como suelo tener yo, por ejemplo, que los días que hay festivos implican que el resto de días hay que trabajar más, pues directamente hoy a la noche lo mejor es mandarlo por internet en valverdeloteria.com, donde más os guste, y nosotros nos encargamos de sellar. Así que recordad que el sábado no se puede sellar. Bien, veis que en los pronósticos no hay cosas demasiado marcadas, salvo lo que yo suelo llamar digamos favoritos, los verdes, y los otros los preferidos, que son los naranjas. Brasil está como preferido y Portugal también. No hay unas opciones muy marcadas. Es curioso que aquí hay un X al 14%, ya sabéis, pero el 1 tiene un porcentaje bastante más alto. Esto no suele ser lo más habitual. La gente generalmente tiende a marcar, si marca el 2, el X suele estar bastante más bajo, si es claramente el 2 es claramente favorito, y luego el que más lejos está es el menos apostado. Pero si os fijáis, como son eliminatorias, la gente con los empates no se fía mucho. Os voy a recargar un dato muy importante. La norma 40 indica, ya lo he estado comentando en otros casos, pero bueno, la norma 40 de la quiniela indica que cuenta el resultado en el caso de los empates, como en el caso de España, que contó como empate. Cuenta el resultado hasta el final de la prórroga, luego los penaltis no. Entonces siempre tenéis que pensar en los resultados de la quiniela, que van a ser hasta el final de la prórroga. Tampoco son los 90 minutos, sino que es la extensión total, los 120 más o menos, que suelen ser de el partido y la prórroga si cabe. Entonces yo entiendo que en este Croacia-Brasil, por ejemplo, el 14% del X es porque la gente pues no ve que haya posibilidad de empate, o bueno, sí, eso es. Además, ante la duda dice, si no puede ser empate, pues ese tipo de cosas. Bien, veis que no hay nada exagerado, salvo pues en segunda, que en eso, pues aunque se está haciendo la parte de la jornada, en segunda digamos que bueno, la gente lo tiene más claro, ¿no? Y entonces tenemos el Eibar, que es claro favorito, y Las Palmas también, que yo considero que está bien. Casi prácticamente en los dos casos son claros favoritos. Y luego en Granada-Burgos también, bueno, se ha apostado por el Granada, ya iremos viendo. Así que tenemos aquí algunas pistas, pero no está muy desarrollado, porque esto habitualmente, por lo menos, suele estar más marcado hacia un lado o a otro, y no tan equilibrado en todos los casos. Aunque quién sabe, tampoco hay mucho margen. Bien, vamos a ver lo que he puesto yo y las tablas que he usado. Si estás disfrutando de este vídeo, no se te olvide suscribirte, darle like y a la campanita, porque si no, no te vas a enterar de las novedades de la quiniela y de otros juegos de loterías que suelo ir trabajando. Soy Urco de valverdeloteria.com y seguimos con el vídeo. Veis, este es mi pronóstico, que no se me olvide, reducción al 13, para que cueste 18 euros y no cueste 48, que se podría jugar. Pero
hay que cuidar también que queremos jugar varias veces a la semana o incluso hacer algún Kiriball, que ya lo hice, empezó muy bien. Y mira, España me quitó el poco acceso a premios que me quedaba al final, se fue con España. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Croacia, Brasil, Países Bajos, Argentina, Marruecos, Portugal. Si os fijáis, yo he puesto empates. No sé cómo irán, pero la verdad es que el empate es una opción interesante. Porque, entre otras, porque si la gente apuesta poco por el empate, pues puede haber un empate y puede dar algo más de rentabilidad. Y también es porque este año, como veis, hay bastante equiparación de los equipos, no es como antes que, bueno, si no es europeo o si no es algún latinoamericano muy concreto, el resto van como en segunda o tercera liga. Esto ya está más que demostrado que la gente aprende, y cuando mandas jugadores o traes jugadores de allí a aquí y mandas entrenadores de aquí a allá, pues claro, o sea, al final se va equiparando. Bien, Croacia-Brasil, os voy a enseñar un poco las tablas. Como no hay, es difícil siempre mirar los datos de las selecciones, ¿no? He cogido lo que han hecho en esta fase del mundial los equipos. Fijaos que Croacia tiene un perfil un poco curioso, porque tiene, a diferencia del resto, no tiene 3 victorias, ni siquiera 2, que hay algún caso, sino que tiene 3 empates y 1 victoria. Es un grupo especial, donde, bueno, también le ganó a Japón, le ganó como Japón le ganó a España, más o menos. Y aquí tenemos, veis, que Croacia es un equipo fuerte, pero está llegando justo. Lo que pasa es que sus fortalezas las está manejando bien, que principalmente no es meter goles, sino defenderse. Entonces, contra Brasil puede haber sorpresas, pero en principio Brasil ha hecho lo que es 3 victorias y una derrota un poco extraña. Lo demás, tampoco está haciendo grandes goleadas Brasil, pero cuando necesita saca lo que hay que sacar. Así que en principio el favorito es el Brasil, pero no descarto un empate porque veis que Croacia, si se cierra, no es tan fácil penetrar. El siguiente es Países Bajos-Argentina. Con Países Bajos o Holanda contra Argentina, si os fijáis también, aquí ya va un dato que se da más, es que los clasificados tengan 3 victorias entre una y otra. Una tienen que tenerla en principio, que sería un poco, bueno, porque puede ser que en los penaltis se hayan clasificado, pero la mayoría tendrá victoria del anterior partido y luego lo que haya sido en las clasificaciones de su grupo. Pero fijaos que Países Bajos tiene 3 partidos ganados y un empate, y Argentina tiene 3 ganados y 1 perdido. Entonces, mi opción sigue siendo Argentina, y sería igual que en el otro caso, es un X2. Luego tenemos Marruecos-Portugal. Marruecos es otro caso como Croacia, un poco diferente en el nivel de estadísticas, sin entrar en el número de goles, pero si os fijáis, Marruecos lo que ha hecho es no perder, ganar 2 y empatar 2. El total de goles de Marruecos os lo podéis calcular con España, a ver, sin contar los penaltis, porque en principio en un pronóstico para nosotros los penaltis no cuentan, para el mundial sí. Marruecos con España 0 goles, con Canadá 2 y con Bélgica 2, así que son un total de 4 goles, que yo diría que no es un volumen alto. Y luego tenemos Portugal, que sí que ha ganado 3 y ha perdido únicamente un partido. Aquí Portugal, si empiezas a contar, claro, con Suiza igual el 6 desmorona un poco la media, pero 6. Y luego con Corea otros ya son 7, y luego otros 5 del resto de partidos ya son 12, así que fijaos de 4 a 12 qué diferencia de goles hay. Y los contrarios sí pueden variar, pero al final son una serie de partidos y Portugal, pues, en comparación, va mucho mejor. Entonces, para mí el favorito es Portugal, pero Marruecos es difícil meterle goles. Pasamos al partido Inglaterra-Francia. Y aquí se ve, pues, que es uno de los partidos más interesantes para mí, y es el que más me ha hecho dudar y me ha costado preparar este pronóstico. Al final sí que he puesto un 1 y quillo, como decimos en euskera,
pero no hay otra opción. Hay que decidirse por algo y bueno, podría ser cualquier de las opciones, podría ser la adecuada. ¿Qué puedo decir? Pues que igual Francia es más favorita en general, pero yo creo que opciones hay de que pase cualquier cosa. Es lo bonito del mundial. Así que si va a pasar cualquier cosa, pues yo voy un poquito a la contra. Lo que menos gracia me haría sería un empate, que también puede ser. Fijándonos en los datos, pues Inglaterra no ha perdido ninguno, ha hecho empate con Estados Unidos, un empate un poco extraño, empate a 0. Y lo que es recibir goles, si os fijáis, Senegal no le metió, Gales no le metió, Estados Unidos no le metió y le metió a Irán. Pero entonces ellos metieron 6, así que ya estaban bastante tranquilos. Y Francia es un equipo increíble, tiene, yo diría que bastante más estrellas, gente conocida y mejor pagada, a ojo, tampoco he hecho el cálculo, que Inglaterra. Pero lo poco que veo si comparas los últimos 2 partidos que han jugado, Inglaterra es contundente. Igual no haga cosas tan difíciles, pero bueno, en el último partido contra Polonia, por ejemplo, pues Mbappé metía goles impresionantes, pero sí que le dejaban un poco de margen, porque Polonia pues jugó maravilloso, pero no llegaba a todas. Yo creo que Inglaterra va a ser muy dura porque es muy equipo. Y ya pasamos a la segunda división, que es una división que pide muchísimo nivel. En cada partido se podría estudiar lo que hay, pero no vamos a quedarnos con todos los detallitos. ¿Qué os puedo decir? Andorra-Leganés. Aquí, bueno, al final hay que elegir por uno de los dos. Es decir, podría ser Leganés la opción. Lo que pasa es que para mí con Andorra siempre me parece que el factor casa es importante. Y ahí, bueno, pues me he optado claramente por un 1x, pensando que el X también es bastante probable, porque aunque el Leganés vaya muy fuerte, Andorra no le va a perdonar tan fácilmente. Entonces, luego Villarreal-Tenerife. Hay partidos, esta vez a mí me parecían la mayoría muy equilibrados, y entonces pues hay bastante tendencia al 1. En el caso de que yo me centre más en acertar. Y Villarreal-Tenerife, yo creo que, bueno, Villarreal B, son 2 equipos que van a la par últimamente. No hay mucha diferencia en los datos, por ejemplo, y el que juega en casa siempre tiene una ventajita. Y yo creo que además, incluso en las categorías inferiores, aunque no es muy inferior, la verdad, es la segunda de nivel de España, pues siempre el viaje yo creo que les marca más que en la primera. Así que para mí es un 1. Zaragoza-Huesca también es la opción que marco, es una situación bastante parecida, es el 1. Podría ser un empate, porque Zaragoza ha hecho bastantes empates y el Huesca también. Puede ser, lo tenéis aquí. Pero bueno, he optado por el 1. Ibiza-Málaga. Estos son los 2 colistas. Aquí, la verdad, pues me ha dado con perjuicio, porque los datos de los 2 son tan chiquitines. Sí que Málaga ha tenido una victoria, entonces le marca diferencia y ha hecho 2 empates, pero tampoco son resultados impresionantes entre Málaga e Ibiza. Así que el factor casa es lo que determina en mi caso. Sporting Cartagena. Cartagena sí que en este caso es un equipo que va bastante mejor. Si os fijáis, en los últimos 5 partidos tampoco hay una diferencia tremenda. El Sporting sí que ha hecho 4 empates, pero bueno, el favorito sería Cartagena, y de ahí sale pues el X, porque bueno, Sporting juega en casa y 4 empates no es ninguna broma de 5. Luego está Ponferradina-Lugo, que de nuevo volvemos a 2 equipos que están a la par en la clasificación, y esto es como una cadena, todos los equipos van muy a la par. Y entonces pues el factor casa es para mí el definitivo. Luego tenemos el Eibar-Oviedo. Para mí, Eibar también, de nuevo, es un factor casa importante, porque lo ha sido casi siempre. Oviedo va bien, no hay que descartar que ha tenido varias victorias, una victoria más y tal, no ha tenido derrotas,
pero hay que optar por alguna de las opciones y ya sabéis que no me va a pasar de presupuesto y además esta vez, aunque volveremos al 15 gol en algún momento, esta vez no tenía intención de complicarme con combinaciones especiales. Algún día volveremos, si lo pedís, sin duda alguna, para las opciones más avanzadas que se pueden hacer en vez de directamente desde la web, desde el programa 15. Granada-Burgos. Burgos va bastante mejor que Granada y bueno, había que meter también un 2. Siempre hay que apostar por meter algunos 2. Bueno, no es obligatorio porque lo importante es acertar, pero yo entiendo que había que meterlo y Burgos, como va muy bien, pues he optado por un 2 fijo. Las Palmas-Albacete también. Las Palmas es el favorito claro. Y en Racing Mirandés, pues la opción era un X2. Sí es cierto que por puntos van parecido, los dos equipos, pero creo que el X2 es una opción sensata. Y el pleno al 15, a la vez Levante, pues la verdad no lo tenía definido con antelación, pero directamente yo diría que puede ser un 2-1 o algo similar. Eso lo dejo a vuestra mano. ¿Qué te ha parecido este pronóstico en la quiniela? Recuerda que mi objetivo nunca es decirte lo que va a pasar, sino enseñarte diferentes maneras de pensar en el pronóstico y de recopilar datos y hacer diferentes tipos de quinielas, tanto en quiniela como en otros juegos de loterías y apuestas del estado, porque yo soy lotero ante todo. Recuerda también que esto se sella el viernes a las 1:15 online en valverdeloteria.com, sino a las 4 en la administración que más prefieras y tenga abierto. Y también que iré actualizando los datos y en la comunidad, como mínimo en la comunidad lo tendréis a lo largo de la mañana antes de sellar la apuesta, datos actualizados de lo que ha ido jugando la gente, que seguramente ahí los coloridos y las tendencias estarán más marcadas y se podría ajustar alguna opción de algún partido. ¿Qué más? Generalmente hago un artículo relacionado con la quiniela, con todo lo que os he explicado, para que lo reviséis más pausadamente en valverdeloteria.com/blog y lo publicaré, pero hoy es probable que ande un poco más tarde porque tenemos celebración. Bueno, que tengáis mucha suerte y hasta la siguiente.